Compartir aplicación. Bueno, ¿cómo están todos? Empezamos la clase de hoy. Vamos a hablar del principio de D'Alembert, sobre todo. El principio de D'Alembert es algo que está a mitad de camino entre la mecánica de Newton, que vieron en mecánica clásica, y la mecánica lagrangiana, que va a ser un poco el centro de todo este curso. Es una cosa que no es ni chicha ni limonada, entonces capaz que no estamos acostumbrados a usarlo de la misma forma. Más bien se usa solo en algunas ocasiones, tiene aplicaciones para el lado de estática también. Vamos a empezar viendo la motivación para transmitirle la idea con un solo grado, en un sistema con un solo grado de libertad, un sistema súper simple. Supongo que están viendo toda la pantalla con mis apuntes a mano. Sí, Sí, sí. se ve bien, sí, se ve bien. Perfecto, entonces, bueno, vamos a considerar un péndulo de masa m y largo L en el plano, bien es el ejemplo más sencillo que puedan imaginar. Tenemos una coordenada θ que me determina la posición del péndulo y tenemos dos fuerzas, la fuerza de la gravedad y la fuerza que hace el hilo, que representamos como T. Acá pongo un sistema de coordenada móvil con S sub r y sub θ, entonces el r vector, que está acá a la derecha, lo puedo poner como L según S sub r. Si aplico la ecuación de Newton, sería el primer ejemplo, el primer método, tengo que m r2 puntos es igual a mg más t. En este caso tengo dos ecuaciones, porque tengo una ecuación vectorial pero es en el plano, y tengo dos incógnitas. Acá las incógnitas serían θ y sus derivadas y t. El resto de cosas lo conozco, por más que aparezca r, en realidad r se expresa como está acá arriba a la derecha, en definitiva aparece coseno de θ y seno de θ nada más. Entonces esto es lo que haríamos con Newton. D'Alembert va un poquito más allá y dice, bueno, en realidad con tomar la ecuación de Newton en la dirección de sub θ alcanza. Entonces la ecuación de Newton según la dirección de sub θ sería ml θ 2 puntos igual menos mg seno de θ, y acá tendríamos una ecuación con una incógnita. Pero claro, el método de D'Alembert es un poco más sofisticado que eso. En realidad lo que dice es, bueno, consideremos una cierta variación en las coordenadas generalizadas. En este caso solo una, que vamos a llamar, a esa variación la vamos a llamar delta θ. Con este delta escrito en la griega minúscula. Entonces, esta variación en las coordenadas generalizadas, si yo agarro la ecuación que me define r en función de θ, que es la ecuación que está acá arriba a la derecha, r igual a L según S sub r, puedo calcular delta r igual L por la derivada con respecto a θ de sub r, multiplicado por dθ que me quedó así, más arriba. Entonces, bueno, como la derivada, como eso, ¿sí? Como S sub r es un vector móvil, la derivada con respecto a θ me da E sub θ. La derivada del versor E sub r me da el versor E sub θ. Entonces, la variación en r es igual a L de θ según la dirección E sub θ. Esto que está acá es lo que se llama el desplazamiento virtual, que es un concepto que vamos a utilizar mucho. Desplazamiento virtual, el virtual está en el sentido de que es lo que podría ser la partícula. ¿Ah? La variación esta en las coordenadas generalizadas es una variación arbitraria y eso produce una variación en las coordenadas, en la posición de las partículas r, que se llama delta r, y eso es el desplazamiento virtual. ¿Ah? Repito, virtual en el sentido de que es algo que es el movimiento que podría ser la partícula. Acá es en una sola dimensión, pero uno podría tener un desplazamiento virtual en la cantidad de grado de libertad que tenga el problema.
¿Tá? Entonces, en este caso uno puede decir, tengo la ecuación de Newton, que es la que tenía antes, la igual a 0 pasando las fuerzas para el lado de la izquierda, que sería la ecuación que me queda acá abajo, y eso mismo ahora lo multiplico por delta R, lo multiplico por el desplazamiento virtual. Y ahora observo que la fuerza del hilo T y delta R son perpendiculares. Entonces T por delta R, T escalar delta R me da 0. ¿Ah? Sustituyendo en la ecuación, encuentro casualmente que bueno, que se me va la componente teta, la componente según R, me queda solo la componente según E sub teta, y me queda esta ecuación que está acá, mr2 puntos menos mg, paréntesis, todo por delta R, por el desplazamiento virtual igual a 0. Esto es parecido, ustedes dirán, esto no tiene gracia ninguna, es lo mismo que veníamos haciendo con Newton. Bueno, esto es lo que va a hacer D'Alembert un poco más sofisticado y lo va a plantear como método general. Acá la característica que tenemos es que adentro de este paréntesis tenemos, por un lado, masa por aceleración, por otro lado tenemos las fuerzas aplicadas, las fuerzas activas, por, cierro paréntesis, por el desplazamiento virtual igual a 0. Si tuviera varias fuerzas aplicadas acá tendría, en lugar de mg, tendría varios sumandos. Pero se me fueron de alguna forma las fuerzas reactivas se me fueron. Observando esto de que el desplazamiento virtual es perpendicular a las fuerzas reactivas, entonces se me van de esta ecuación. ¿No? Entonces me queda esta ecuación que está acá, que depende solo de las fuerzas aplicadas y del desplazamiento virtual. ¿No? Entonces paso para la siguiente. Voy a agrandar un poquito esto. Esto se puede generalizar un poco más para una partícula en el espacio, para una partícula en 3 dimensiones. Vamos a dar otro pasito y después lo vamos a plantear en forma general. Si consideramos una partícula en 3 dimensiones, que está limitada a moverse en una superficie, la superficie se expresa con una cierta ecuación que es del tipo f de r y t igual a 0. O sea que tengo una superficie que depende del tiempo. Esto yo me lo imagino como si tuviera una sábana que estoy moviendo, una tela, lo que quieran, y tengo una partícula que está obligada a moverse sobre esa sábana o esa tela, pero esa sábana la estoy moviendo de afuera de alguna forma, de tal forma que la ecuación es de este tipo, f de rt igual a 0. Este sería mi vínculo. O sea que tengo un solo vínculo. Recordando la notación que usamos el otro día, usamos n grande para la cantidad de partículas, k para los vínculos. Entonces acá uno podría decir que el número de grado de libertad, en este caso son 2. ¿Por qué? Porque sería 3 coordenadas para la partícula menos una, que sería el vínculo, me quedan 2 grados de libertad. La ecuación de Newton en este caso me dice que mr2 puntos es igual a una cierta fuerza externa aplicada más la fuerza del vínculo, que acá la voy a llamar con C, con vector C. Entonces la ecuación de Newton, si uno agarra solo esto, diría, bueno, tengo 4 ecuaciones, pero tengo 6 incógnitas. Esto se me complica un poco, porque con 4 ecuaciones y 6 incógnitas no voy a llegar muy lejos. ¿Por qué? ¿Por qué tengo 4 ecuaciones? Porque tengo las 3 ecuaciones vectoriales, las 3 componentes de esta ecuación vectorial que está acá, mr2 puntos igual f más c, más la ecuación del vínculo me da 4, y tengo 6 ecuaciones de 6 incógnitas.
Las incógnitas son las tres componentes de R y las tres componentes de la reacción C. Entonces vamos a definir vínculos ideales. ¿Ah? Para poder resolver este problema que tengo 4 ecuaciones y 6 incógnitas, bueno, vamos a dar un pasito más y vamos a definir vínculos ideales. ¿Qué quiere decir esto? Que los vínculos no pueden tomar cualquier dirección, no pueden, si yo tengo una superficie y tengo una cierta fuerza que me obliga a moverme sobre la superficie, el vínculo en realidad, si es un vínculo ideal, o sea, es un vínculo que no incluye rozamiento, en realidad la fuerza esta va a ser perpendicular a la superficie. La componente normal de la superficie en realidad no sería una fuerza de vínculo, sería otra cosa. O mejor dicho, no sería una fuerza de un vínculo ideal, sería una fuerza de otro tipo de vínculo. Entonces la fuerza C vamos a descomponerla en dos partes. Una que es C perpendicular, que es la que está asociada al vínculo ideal, y otra que es C paralelo, que en realidad estaría asociada a un cierto rozamiento. Nosotros ahora vamos a suponer que tenemos vínculos ideales y esta C paralela vamos a suponer que vale 0. Entonces vamos a elegir que esta fuerza de rozamiento es perpendicular a la superficie. ¿Cómo escribo un vector perpendicular a la superficie? Bueno, si ya tengo la ecuación más arriba, que es f de rt igual a 0, yo sé que el gradiente de f es perpendicular a la superficie. Entonces escribo c como un cierto lambda, que por ahora está indeterminado, por gradiente de f. Entonces mis ecuaciones se simplificaron un poquito. ¿Por qué? Porque acá tengo la ecuación de Newton, la escribo como mr puntos como vectores, es igual a f como vector más lambda por el gradiente de f. Y además tengo la ecuación del vínculo que es f de rt igual a 0. Entonces, este sistema yo sí lo puedo resolver. ¿Por qué? Porque tengo cuatro incógnitas, las tres componentes de r más lambda, y, y estas cuatro ecuaciones que están acá. Entonces acá dimos un pasito más y en este caso también podemos resolver el sistema. ¿Para qué planteo todo esto? Bueno, esto lo planteo para ver la necesidad de introducir los vínculos ideales. ¿Ah? Vamos a tener que definir estos vínculos ideales y vamos a definirlos como aquellos en los que el trabajo de un desplazamiento virtual vale 0. Esto lo vamos a ver enseguida. Entonces ahora sí, vamos a plantear todo lo que vimos hasta ahora en realidad era dos ejemplos de motivación bastante, bastante chotos para ver el principio de D'Alembert que vamos a ver ahora. Entonces, si veamos un poco la parte de D'Alembert en serio, empieza ahora. Bueno, entonces tenemos un conjunto de n grandes partículas de masa m, en masa m sub i. O sea, tenemos coordenadas R1, R2, Rn, que son las coordenadas de las partículas de masa m sub i, que están sujetas a un conjunto de vínculos. Vamos a identificar un conjunto de coordenadas generalizadas, que vamos a denotar con Q1 hasta Qn chica, que determinan unívocamente el estado, la configuración del sistema. En general, tendremos relaciones de este tipo. R1, en general las R van a ser unas ciertas funciones R de las Q y del tiempo. ¿Ah? Como tenemos 3n cantidades para determinar las posiciones y tenemos k vínculos, bueno, al revés, acá en este caso empecé al revés, o sea que tenemos 3n cantidades que me determinan las posiciones y dije que teníamos n chico grado de libertad, entonces tenemos un número de vínculos tales que n chico igual 3n menos k. Estos vínculos van a ser del tipo f sub 1
de las R, y el tiempo igual a 0. O sea, acá tenemos, estos son puntos suspensivos entre F1 y Fk, que serían los vínculos. O sea que mi problema en realidad es, por un lado, tengo n grande partículas, que serían estas. N grande partículas con cierta masa. Después tengo n chica, coordenadas generalizadas, que serían las cantidades que me determinan las posiciones del sistema. Estas cantidades dijimos que no tienen por qué ser solo posiciones o solo componentes cartesianas. Pueden ser en realidad cualquier otra cantidad que me determine la posición del sistema. Podrían ser ángulos, podrían ser velocidades, también pueden ser aceleraciones, también si quisiera. Podrían ser, en cada problema uno lo puede determinar distinto. Entonces, estos serían todos los elementos del problema, ¿no? Esto ya lo dije. Bueno, entonces reitero, el espacio de las Q1, Qn, el espacio de las coordenadas generalizadas, se llama espacio de configuraciones y se suele denotar con un Q grande. Bueno, paso a lo siguiente. Bueno, acá tengo un par de ejemplos de coordenadas generalizadas, espacio de configuraciones. Por ejemplo, si tengo una partícula que se mueve sobre un alambre, tipo una cuenta que se mueve sobre un alambre como un collar. Entonces, en este caso, bueno, Q puede ser una recta, una semirrecta, un segmento, una curva en general. Tengo una sola coordenada generalizada. Tengo dos vínculos, que serían las dos ecuaciones que me determinan la curva del alambre. Y tendría una partícula que tiene tres coordenadas. O sea que tengo tres posiciones, sería igual a 1 grado de libertad más dos vínculos. Si tengo en el plano, bueno, es el ejemplo que ya vimos, en este caso tendría para definir el plano preciso una sola ecuación, pero tengo dos coordenadas generalizadas que pueden ser coordenadas curvilíneas sobre el plano o sobre la superficie. Bueno, entonces, acá abajo no tengo nada. Está. Bueno, entonces seguimos adelante con D'Alembert. Vamos a definir ahora, en general, el desplazamiento virtual delta R sub i como un cambio en las coordenadas R sub i compatibles con los vínculos en un instante dado. Siguiendo la línea que le decía antes, un desplazamiento virtual sería sacarle una foto al sistema y hacer un desplazamiento de las coordenadas compatible con los vínculos, o sea, sin romper los vínculos de alguna forma. ¿Eso matemáticamente cómo lo expreso? Bueno, yo tenía R sub i igual a una cierta función de las Q y de las T. Entonces, el desplazamiento virtual, reitero, lo vamos a llamar con la letra delta griega minúscula, delta R sub i sería la variación de la delta Q sub j de estas cantidades. O sea que sería la sumatoria en j de delta R sub i derivado con respecto a Q sub j, la derivada parcial, por delta Q sub j. ¿Está? ¿Alguna pregunta? Este es un concepto que digo, no es tan directo de asimilar, digamos. Quiero recalcar un poco las dos cosas. Por un lado, la expresión matemática que está acá, delta R sub i igual a la sumatoria en j, la derivada parcial de delta R sub i por delta Q sub j, por la variación en delta Q sub j. Y por otro lado, el concepto, que sería sacarle una foto al sistema y mover las coordenadas generalizadas y ver cómo se mueve
cómo se mueven las diferentes partículas. Ese sería un poco el concepto. Y el motivo que lo hicimos, bueno, es un poco lo que les contaba antes, pero ahora va a quedar manifiesto de vuelta lo que les decía. ¿Ah? Y recuerden que el desplazamiento virtual, la palabra virtual viene en sentido que es, bueno, si yo, si yo observara ahora mi sistema, ¿qué es lo que podría pasar con las partículas? O sea, yo todavía no sé para qué lado se van a mover las partículas. Todavía no sé, porque todavía no resolví el problema. Recién estamos planteándolo. Entonces, desplazamiento virtual sería, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que tiene de moverse este sistema? Si fuera el péndulo, lo que diría, bueno, ¿para dónde se puede mover el péndulo? Ah, bueno, se puede mover según la dirección de subtita. Bueno, mi desplazamiento virtual es ese. Pero como el sistema es más complicado, yo no puedo decir, para dónde se mueve, dibujar el subtita y ya sacarlo. Es que se plantea todo esto. ¿Ah? Bueno, vamos a dar un pasito más entonces. Vamos a plantear ahora vamos a plantear la ley de Newton. La derivada de los momentos lineales de las partículas, P punto sub i, es igual a las fuerzas, a todas las fuerzas aplicadas, a todas las fuerzas sobre las partículas. Y la fuerza de la partícula la vamos a separar en dos partes. Las fuerzas, las fuerzas que vamos a llamar fuerzas aplicadas, a veces se usan también fuerzas vivas, más la fuerza de reacción, que vamos a llamarlas con C sub i. O sea, acá tenemos una cierta descomposición de todas las fuerzas que se aplican sobre la partícula. Tengo las fuerzas, por un lado, tengo las fuerzas que de alguna forma yo estoy aplicando. De alguna forma, estas son las fuerzas que me interesan. Y después tengo las fuerzas que vienen en el lado de C, que serían las fuerzas debidas a los vínculos. Desde ya les aviso que en realidad esta clasificación a veces es relativa, porque a veces uno puede poner la fuerza según le interese o no le interese, como aplicada o como reactiva. Y eso es válido, uno puede jugar con eso. Pero siempre la pregunta que uno se tiene que hacer es hacerlo bien, digamos. O sea, si las fuerzas las tiene que poner una vez y una sola vez. O sea, si pone dos veces la fuerza, dos veces la misma fuerza de los dos términos, está metiendo la pata y si no la pone ninguna también. O sea, que tiene que asegurarse que en esta clasificación efectivamente la fuerza se la manda para un lado o para el otro. Entonces, el paso siguiente es en la ecuación de Newton, paso P punto sub i para la izquierda, sumo todo, perdón, multiplico por delta R sub i y sumo todo y todo eso vale 0. ¿No? Como tengo 0 del lado de la izquierda, perdón, tengo 0 del lado de la derecha, cuando sumo y multiplico sigue siendo 0. Entonces me queda esta ecuación que está acá, que por ahora no avanzamos mucho. Sería la sumatoria en i de los productos escalares de f menos p punto sub i por delta r sub i igual a 0. Pregunten cuando tengan dudas. Ahora voy a sustituir f sub i por las f sub i activas más la c sub i. Entonces, este término que está acá se va a separar en dos términos. Voy a aplicar distributiva y ya la cuenta, si fuera en el pizarrón, uno capaz que sería distinto, pero acá directamente ya voy poniendo el resultado de aplicar propiedad distributiva. Por un lado, tengo este término que está a la izquierda, que son las fuerzas activas menos P punto sub i por delta R sub i. Y por el otro lado, tengo la sumatoria de las fuerzas de reacción, la fuerza de los vínculos, por delta R sub i. Y esto que está acá, vamos a decir que definimos un vínculo ideal cuando esta cantidad que está acá vale 0. ¿Cómo puedo interpretar esta cantidad que está acá? Esta cantidad que está acá es la fuerza por un desplazamiento. Por más que sea un desplazamiento virtual, esto que está acá sigue siendo un trabajo. Sigue siendo un trabajo. Entonces, vamos a definir un vínculo ideal
cuando el trabajo en un desplazamiento virtual vale 0. ¿Ah? Entonces, en esta suma, en el renglón penúltimo, el término este de la derecha vale, en el caso de los vínculos ideales, vale 0. Entonces me queda solamente lo que está acá abajo en el último renglón, que es f vector, que falta una flechita, faltan varias flechitas, menos p punto sub i, paréntesis, por delta r sub i igual a 0. Y esto que está acá es el principio de D'Alembert. ¿Ah? Esto que está acá, esta expresión que está recuadrada es el principio de D'Alembert. Bueno, la pregunta del millón para ustedes. ¿Qué diferencia hay entre el principio de D'Alembert y la ley de Newton? Alguien que diga la diferencia. ¿Alguien se anima? Que las leyes de Newton involucran también las fuerzas vínculo y este principio no jode con eso. Exacto. Está bien, está bien. La respuesta va por ese lado. Sí, en el principio de D'Alembert me aparecen solamente las fuerzas activas. O sea, la diferencia con la ley de Newton es que acá tengo las fuerzas solamente las fuerzas activas y bueno, acá tengo un desplazamiento virtual. ¿Ah? Entonces esa sería la definición. Observen que en realidad es un poco lo que lo que le decía antes. Nosotros em, esto que está acá va a quedar un poco a mitad de camino. Esto queda un poco a mitad de camino entre Lagrange y Newton, entonces no lo vamos a usar directamente, pero es importante que entiendan la diferencia conceptual. ¿Ah? Acá me aparecen desplazamientos virtuales y me aparecen solamente las fuerzas activas. ¿Por qué? Porque la parte debido a los vínculos, ¿tá? Si son vínculos ideales, se me fueron. Esto que está acá también es bastante usado en la parte de estática. En la parte de estática, que sería lo que está acá, en el caso de estática, P punto igual a 0, me queda que solamente la parte de las fuerzas sub aplicadas por, esto es un puntito, que salió despacito, por delta R sub igual a 0. Y esto es lo que se conoce como principio de los trabajos virtuales, que se utiliza un poco en estática. Bueno, ahora volvemos un poco a la ecuación esta que está acá. ¿Ah? Podemos decir, acá alguien podría decir, en la ecuación esta que está acá abajo del principio de D'Alembert, alguien podría decir, bueno, tengo esta cantidad igual a 0, podría decir que Fi aplicado menos P punto sub i igual a 0, que cada uno de estos términos es igual a 0. ¿Yo podría decir eso? Puedo volver para atrás y decir, bueno, ya que todo esto, ya que la suma es 0, ¿podría decir que cada uno de estos términos vale 0? Es una pregunta. Son perpendiculares. Sí, está bien, pero podría decir, está bien, claro, Y no. sí, está bien. La respuesta es correcta. Si no puedo decir que son 0. No puedo decir que son 0. ¿Por qué no puedo decir que son 0? Bueno, porque si se volviera para atrás, lo que es 0 es la suma. Pero como los delta R sub i no son independientes, estos delta R sub i no son independientes, entonces cuando hago la suma tengo una cantidad de términos que sumados, este, que sumados valen 0, pero no que individualmente sean 0. Si fueran 0, lo que les quería mostrar en realidad es si fuera 0, claro, sería f sub i aplicado menos p punto sub i
Esto ya sabemos que es distinto de cero porque me faltan los términos de las fuerzas aplicadas. El otro no puede ser cero. Si hiciera ese razonamiento, estaría llegando a contradicciones por todos lados. ¿No? Entonces, es un poco, insisto un poco en eso para que vean un poco la gracia de D'Alembert. Me queda esa suma, me queda eso, pero no puedo ir para atrás y decir, bueno, cada elemento vale cero. No, sería un disparate. ¿Está? Bueno, entonces seguimos. Vamos a dar un pasito más. No sé si tienen alguna pregunta, comentario, aprovechen. Bueno, ahora vamos a introducir un concepto muy importante que es el de fuerza generalizada. Lo que vamos a hacer ahora, para darles primero la idea y después hacer las cuentas, desde ya les digo que ahora se viene una cuenta un poco más engorrosa. Lo que vamos a hacer ahora va a ser lo siguiente. Nosotros hace un ratito acá hablamos de los delta R sub i y de los delta Q. ¿Tá? Hablamos de estas relaciones que son relaciones muy importantes. Entonces, claro, las n chicas son las coordenadas que me determinan la posición del sistema. Y los R sub i, en realidad son mucho más, pueden ser muchísimos, pueden ser, lo que sé, si fuera un rígido, uno tendría 6 coordenadas generalizadas, pero las posiciones de la partícula serían infinitas, digamos, cada puntito de rígido podría ser una R sub i distinto. Me quedo una duda ahí, Sí, porque cuando haces las derivadas, ¿no tenés que derivar también con respecto al tiempo? no, no, no. Porque en los desplazamientos virtuales están tomados en un instante dado. Por eso les decía, los desplazamientos virtuales es como saco una foto, es como que sacar una foto del sistema. El desplazamiento virtual no es como si fuera una variación de las coordenadas como uno tomase en cálculo, digamos. ¿Ah? Es un concepto un poco distinto. Por eso usamos la letra griega esta, la letra delta griega. En realidad, cuando ponga la derivada parcial con respecto al tiempo y ponga una variación en el tiempo, ahí vamos a usar otra letra para no confundirnos con el desplazamiento virtual. Pero está bien, está perfecto la pregunta. Ah, Bueno, vuelvo un poquito para atrás. Bueno, esto en realidad era una observación. Y acá vamos a este concepto, que póngalo subrayado grande, que es el concepto de fuerza generalizada. Vamos a definir ahora dos conceptos. Uno va a ser una especie de aceleración generalizada y otro va a ser una fuerza generalizada. Entonces, la ecuación que teníamos antes, que involucraba esta ecuación que está acá, la última de abajo, que involucra a los delta i, vamos a escribirla distinto para escribirla en función de las coordenadas generalizadas y obtener cosas independientes, donde la sumatoria pueda deshacerla, digamos, igualar a cero cada uno de los términos. Entonces, el primer paso es definir la fuerza generalizada. Entonces, vamos a observar en el término anterior, en las ecuaciones anteriores me aparecían términos de este tipo, sumatoria en i de f por delta r sub i, donde delta r sub i es el desplazamiento virtual. Entonces, esto que está acá, voy a sustituir, en lugar de delta r sub i, la definición de desplazamiento virtual, que es la que tenemos acá, delta r sub i sumatoria en j
de delta R sub i por delta Q sub j de Q sub j. Acá observen que en general vamos a usar el índice I para referirnos a las partículas y el índice J para referirnos a las coordenadas generalizadas. Entonces la sumatoria en I de F por delta R sub I es igual, sustituyendo la definición, la sumatoria en I y la sumatoria en J de F sub I por delta R sub I derivado con respecto a delta Q sub J por dQ sub J. Acá tengo dos, en esta expresión tengo dos sumatorias, tengo un producto escalar acá en el medio, tengo una derivada parcial acá, y en realidad en el producto escalar este uno tendría en general tres términos, tres componentes de la fuerza y tres componentes de la derivada parcial. Vamos a reagrupar distintos los términos de esta sumatoria, cambiando el orden. Entonces ponemos en el medio la sumatoria en I y dejamos afuera la sumatoria en J. Lo que está acá, entre paréntesis, es una cantidad donde I es un índice mudo, pero depende de J. O sea que es una cantidad que depende de J, que la vamos a llamar Q grande sub J, que es la fuerza generalizada. Entonces, la fuerza generalizada Q sub J la defino como la sumatoria en I de F sub I, producto escalar, la derivada de R sub I con respecto a Q sub J. Las dimensiones de las fuerzas generalizadas no necesariamente son de fuerzas. Así como tengo coordenadas generalizadas que tienen dimensiones de posición o de ángulo, las fuerzas generalizadas también van a tener otras dimensiones. Si la coordenada generalizada es una posición, la fuerza generalizada es una fuerza normal, una fuerza va a tener dimensiones de fuerza. Si la coordenada generalizada es un ángulo, la fuerza generalizada va a tener dimensiones de momento. O de torque, ¿no? Bueno, entonces, acá no lo escribí, pero fíjense que la cantidad que está acá arriba a la izquierda sería de alguna forma el trabajo en un desplazamiento virtual. Y lo que está acá abajo, digamos, en la igualdad de esta sumatoria J de Q sub J por delta Q sub J, también sería ese mismo trabajo, pero expresado en forma distinta. ¿Esa es alguna pregunta? No sé si tengo escaneados los ejemplos, esto va a ser un problema. Bueno, acá tengo un ejemplo que lo vamos a ver luego, pero lo puedo ir mostrando. Acá tengo un ejemplo, simplemente, ejemplo 1, una partícula en coordenadas polares, sometido a una cierta fuerza F. Acá es un ejemplo choto, como les decía, tenemos Q1, Q2 son las coordenadas generalizadas que tomamos como coordenadas, las coordenadas polares, θ y R. Entonces, la relación que habíamos escrito entre las R y las Q, acá en realidad sería muy sencilla, sería X igual a R coseno θ y igual a R seno θ. Pues acá no gana mucho, evidentemente, simplemente un ejemplo. Las fuerzas generalizadas, por ejemplo, la fuerza generalizada Q sub θ sería igual a la fuerza por la derivada del vector R con respecto a θ. La derivada del vector R con respecto a θ lo puedo calcular fácilmente si escribo R como R según E sub R y derivo todo esto respecto a θ. La derivada de R con respecto a θ me queda simplemente el versor E sub θ. Entonces, Q sub θ es F por
R por el versor de subtita. Entonces sustituyendo me queda fácilmente Q subtita es igual a F subtita por el escalar R. ¿Lo ven eso? Entonces la fuerza generalizada asociada a la componente, a la coordenada generalizada θ es digamos, el momento de la fuerza. El momento de la fuerza. Y Q sub R, la fuerza generalizada asociada a la coordenada generalizada R es F por la derivada del vector R con respecto a la coordenada R. Pero eso se puede ver fácilmente derivando acá, que es la derivada de R con respecto a su R, es justamente el versor E sub R. Entonces me queda F escalar E sub R, me queda la componente según R de la fuerza F. Esto en realidad no lo utilizamos por ahora. No sé si el ejemplo se entendió. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, entonces, ahora vamos a dar un pasito más. Vamos un pasito más. Y esta cuenta es la que le digo que es que es medio complicada. Bueno, vamos a ver ahora las ecuaciones de Lagrange. Pero para ver esto vamos a ver primero dos resultados previos. Dos resultados previos. Entonces reitero un poquito. Hasta ahora vimos lo de Lagrange, lo de D'Alembert. Le dije que en realidad no era medio ni chicha ni limonada porque nos quedaba a mitad de camino. Vamos a dar un pasito más ahora y vamos a ver la primera versión de las ecuaciones de Lagrange. Después lo vamos a ver, esto lo vamos a ver varias veces bajo distintos ángulos y enfoques. Entonces, ahora partimos del mismo punto que teníamos antes. Tenemos un sistema de partículas R1, R2 hasta Rn mayúscula que tiene coordenadas generalizadas Q1, Qn. Vamos a definir ahora los desplazamientos reales. Los desplazamientos reales son los que se refirió el compañero hace un rato, que dijo, bueno, ¿por qué no tengo derivada con respecto al tiempo? Bueno, los desplazamientos reales sería lo que la partícula se mueve de verdad. Lo que yo no conozco hasta que resuelva el problema. Y vamos a definir el desplazamiento real como de latina, digamos, de R sub i, como la sumatoria J, como derivando, bueno, acá no expresé, no tengo la expresión, es R sub i igual R sub i de Q1, Q2 hasta Qn chica, t. Derivamos eso y me queda la sumatoria J de la derivada del vector R sub i con respecto a Q sub J por dQ sub J más la derivada parcial de R sub i con respecto, esto es un tiempo que no parezca, por la variación temporal de t. Y decimos que dq sub j es q punto sub j por dt. Esta expresión que está acá es lo que vamos a decir es el desplazamiento real. Pero como yo todavía no conozco los dq sub j, todavía no sé cuánto vale. O sea, los q puntos sub j los voy a conocer una vez que yo resuelva el problema. Y los desplazamientos virtuales, que reitero, sería como sacar una foto del sistema y
y ver cómo cambian todos los posibles cambios de las coordenadas cuando hago un pequeño cambio en las coordenadas generalizadas. Entonces, los desplazamientos virtuales serían esto: delta R sub i igual sumatoria en J de la derivada parcial del vector R sub i con respecto a Q sub J por delta Q sub J con delta Q sub J arbitrarios. ¿Está? O sea que tengo dos elementos de desplazamientos reales y virtuales. Ahora vamos a ver dos resultados simplemente con las derivadas. Dos resultados puramente analíticos respecto a las derivadas. El primero de ellos, si yo acá escribo R punto sub i, el vector velocidad de cada una de la partícula i, simplemente, ¿cómo lo puedo hacer esto? Bueno, derivando la relación que tenía acá. Si yo derivo, si yo damos, bueno, la definición o esta que está acá, la observo, bueno, me queda que R punto sub i igual lo mismo que tenía antes, pero acá tengo un Q punto y acá delta T se me fue. Esto sería como la velocidad de las partículas, la velocidad de la partícula i, en relación de los Q puntos sub j. Los Q puntos sub j son las velocidades generalizadas. Así como los Q sub j eran las coordenadas generalizadas, Q puntos sub j son las velocidades generalizadas. Entonces, la primera observación es, bueno, primero que R punto sub i depende de los Q, de Q1 hasta Qn, del tiempo, pero además también depende de las velocidades generalizadas, Q punto sub j. Y si yo hago la derivada de R punto sub i con respecto a Q punto sub j, la derivada es justamente el coeficiente que me aparece en el desarrollo. Entonces puedo escribir la derivada de R punto sub i con respecto a Q punto sub j como la derivada de R sub i con respecto a Q sub j, porque es justo el término que está multiplicando acá en el desarrollo. ¿Está? Esto es porque las Q sub j son independientes. O sea que este recuadro que está acá a la derecha, de alguna forma es una especie de ley de cancelación de los puntos. La derivada de R punto sub i con respecto a Q punto sub j es como si yo simplificara los puntitos y me quedara la derivada de R sub i con respecto a Q sub j. ¿Puedes explicar de vuelta? Sí, yo acá tenía una relación, a ver si la tengo acá escrita de vuelta. Claro, acá tengo estas relaciones de R, de las R en función de las Q. Si yo derivo esto con respecto al tiempo, fíjese que me queda una cosa más complicada, porque si yo quiero decir, bueno, quiero calcular la derivada de esto con respecto al tiempo, tengo que aplicar la regla de la cadena y tengo que derivar R sub i parcial con respecto a cada una de las Q y cada una de las Q derivarlo con respecto al tiempo. Claro. Entonces, cuando voy para acá, vuelvo para lo que tenía antes, estamos acá. Claro, cuando calculo R punto sub i es igual a la sumatoria de J, que es simplemente derivar la expresión que les puse antes, la derivada de R sub i con respecto a Q sub J por la derivada de Q sub J con respecto al tiempo, que lo escribo como Q punto sub J. Las Q sub J dependen solamente de una variable, solamente del tiempo. O sea que en realidad uno tiene R que depende de las Q y del tiempo, pero las Q dependen del tiempo. Entonces, cuando uno hace la regla de la cadena, bueno, tiene una cantidad de relaciones que son sencillas, pero tienen que manejarlas con cuidado.
más un término que viene de la parte de la derivada parcial con respecto al tiempo. Esto que está acá, esta primera ecuación, me está diciendo que las R punto dependen de las Q del tiempo, pero además también dependen de las Q punto. ¿Y cuánto vale la derivada de R punto sub i con respecto a Q punto sub j? Bueno, cuando tengo un desarrollo como la derivada parcial es justo la que me queda en el coeficiente del desarrollo. Entonces la derivada de R punto sub i con respecto a Q punto sub j es lo que me multiplica el coeficiente de este desarrollo. O sea, que si yo haga esta R punto sub i la derivo respecto a una de las Q punto sub j, lo que me queda multiplicando es uno de estos términos, que sería la derivada de R sub i con respecto a Q sub j. Ahí vemos. En realidad, capaz que si uno ni lo dice, ya lo hace automáticamente, simplemente como para tenerlo presente nomás y en el momento no tener que hacerlo, digamos. La segunda observación, el segundo truquito, es si yo a este R punto sub i que tenía acá arriba, ahora lo derivo con respecto a otra de las variables, con respecto a las Q sub k, a una derivada segunda, digamos. Bueno, tengo que derivar cada uno de los términos con respecto a Q sub k. Entonces acá me quedan derivadas segundas con respecto a Q sub i, con respecto a Q sub k, que a mí me queda una cruzada del tiempo con respecto a Q sub k. Pero en definitiva me queda toda esta expresión que está acá. Y por otro lado, si yo agarro la derivada de R sub i con respecto a Q sub k y esta la derivo con respecto al tiempo, me da lo mismo. Me da exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque para derivar digamos, en este renglón de acá abajo, para calcular esto, uno diría, aplico la regla de la cadena, como esto depende de todas las Q, lo derivo con respecto a cada una de las Q, y después le derivo la Q con respecto al tiempo, más el término de derivada parcial. Ahora, si uno mira estas expresiones, ve que en realidad son las mismas, que lo único que está intercambiado es el orden. Acá me aparece la derivada segunda, Q sub i, Q sub k. Acá me aparece, perdón, Q sub j y Q sub k. Acá me aparece, debería aparecer en diferente orden. O sea, en una de las derivadas segundas, acá yo ya la escribí directamente igual, aparece intercambiada el orden de la derivada segunda, de la derivada parcial de segunda. Pero todos sabemos que para funciones continuas, con hipótesis razonable de suavidad, el orden de las derivadas segundas parciales es la derivada no cambia. Entonces, en definitiva, el renglón de arriba es igual al renglón de abajo. Es exactamente lo mismo. Visto de esta forma, esto equivale a decir que el puntito que está acá, que es una derivada total, se puede intercambiar con la derivada parcial y sacarlo para afuera. O sea, yo tengo una expresión de este tipo, puedo intercambiar el orden de la derivada parcial y de la derivada total. También, capaz que si yo se lo decía directamente, no hacía falta que hiciera la cuenta, ya lo tomaban por hecho. ¿No? O sea que si la función satisface condiciones razonables de suavidad, uno puede intercambiar el orden de la derivada total con la derivada parcial. Y después la otra relación es que los puntitos, esta especie de ley de cancelación de los puntitos. Bueno, estos son como dos truquitos que vamos a hacer ahora. Y ahora esta cuenta que está acá viene medio
No, quiero poner que me ponga... Bueno, lo pongo así. Bueno, entonces, ¿se acuerda que hace un ratito habíamos trabajado con la ecuación? Ahora vamos a volver a... no, me fui al carajo. A la última ecuación de acá. Vamos a partir del principio de D'Alembert. Escriban esta ecuación que está acá abajo, que es el principio de D'Alembert, y tiene dos términos. Aplico propiedad distributiva, me quedan dos términos. Por un lado me queda f sub i por delta r sub i, y además me queda p sub i, p punto sub i por delta r sub i. Entonces vamos a trabajar con esta ecuación. Y cada uno de los términos se tratan así. Por un lado, el término de f por delta r sub i se expresa como sumatorio en j por q sub j por delta q sub j. Eso es muy fácil. Y ahora vamos a trabajar la otra parte de la ecuación. Vamos a trabajar la otra parte de la ecuación. Vamos a trabajar el término este, p punto sub i por delta r sub i. Esta cuenta es medio engorrosa. Les voy a pedir que la repasen y la hagan porque hasta que uno no la repasa no la entiende bien. Entonces tenemos p punto sub i por delta r sub i. Y acá sustituyo primero que nada la definición de p punto sub i como m sub i por r dos puntos. En el segundo igual, vamos a sustituir la definición de desplazamiento virtual delta r sub i por la sumatoria en j de la derivada de r sub i con respecto a q sub j por delta q sub j. ¿No? Entonces pasamos al renglón de abajo. Acá, en el renglón de abajo vamos a agarrar lo que multiplica al delta q sub j y vamos a operar con eso. Lo que multiplica al delta q sub j es la sumatoria en i de m sub i r dos puntos sub i por la derivada de r sub i con respecto a q sub j. Fíjense que este término que está acá a la izquierda, en el segundo renglón, ustedes la flecha del ratón la ven, ¿sí? ¿Cómo? La flechita de ratón Sí. la ven. Sí. Entonces, este término que está acá es lo que vamos a llamar luego, es lo que vamos a entender luego como una especie de aceleración generalizada o de masa por aceleración generalizada. ¿Por qué? Porque antes teníamos un término que me daba el trabajo y dijimos, bueno, el trabajo lo puedo poner como la fuerza generalizada por la variación de la coordenada generalizada. Pero esto que está acá, en definitiva, va a quedar como una especie de masa por aceleración generalizada. ¿No? Esto que está acá es una cantidad que depende de J y tiene una sumatoria en I en el medio. Entonces vamos acá, en este primer igual, vamos a utilizar la derivada del producto. Esto que está acá, lo ponemos. Acá fíjense que acá tengo una derivada segunda. Además acá hay un tema que les pido que pongan en sus apuntes. Acá hay un puntito. Acá tengo un vector r2 puntos sub i y acá tengo la derivada de r vector sub i.
acá en el medio hay un puntito que yo lo puse muy suave. Acá al principio lo puse, pero después en las otras directamente lo di como medio por supuesto. Acá en el medio tengo un producto escalar. ¿Ah? Pero bueno, lo que le decía es, acá tengo una derivada segunda. Entonces voy a sacar para afuera una de las derivadas y voy a escribir esto como la derivada de este producto. Pero claro, cuando derivo el producto me quedan dos términos. Voy a hacer la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero. Para que se siga cumpliendo la igualdad, acá voy a restar este término que está acá. A ver, entonces fíjense a ver si entienden este igual que está acá en el segundo renglón. Fíjense que cuando yo derivo el primer término, me queda por un lado m sub i por r2 punto sub i, por la derivada parcial de r con respecto a q sub j, pero después me quedaría un término que sería r punto por la derivada con respecto al tiempo del término de la derivada parcial. Ese término que está ahí, lo resto para que se siga cumpliendo la igualdad. ¿Se entiende? Y aparte de ahí ya puse el segundo truco, ya lo puse de entrada. ¿Por qué? Porque la derivada con respecto al tiempo de este término, ya la puse en este puntito que está acá, así me queda todo más compacto. Bueno, entonces, si hasta acá están de acuerdo, pasamos al siguiente renglón. Y acá vamos a escribir el r punto, lo escribo como b sub i, y en este término que aparece la derivada parcial de r sub i con respecto a q sub j, aplico el primer truco y pongo, en lugar de r, pongo r punto, y en lugar de q sub j, pongo q punto sub j. Y el otro término lo dejo igual. Bueno, voy a dar un pasito más todavía. Otro pasito más. Y acá, que aparece b sub i por la derivada de b sub i con respecto a q punto sub j, en b sub i sumado en i, voy a escribirlo distinto. Voy a escribirlo como la derivada con respecto a q punto, y acá me quedaría b al cuadrado. ¿Por qué? Porque la derivada de b al cuadrado sobre 2, cuando derivo me queda 2b, se me va el 2, me queda b por b punto, que sería lo que tengo acá arriba. Y acá también lo escribo todo, en el segundo término, todo en función de la b sub i. Bueno, entonces, esto que está acá ya ven que tiene pinta de energía cinética. Esto que está acá sería como la energía cinética, porque es la sumatoria en i de b sub i por b sub i dividido 2. Lo mismo acá en el segundo término, también tengo otra energía cinética. Entonces esto que está acá lo puedo escribir como sumatoria en j, la derivada con respecto al tiempo de la derivada con respecto a q punto sub j por t, menos la derivada de t con respecto a q sub j. Y acá ya esto ya lo pongo en la igualdad de arriba. Acá se acuerdan que tenía esta igualdad. Ya lo pongo en la igualdad de arriba y lo expreso como lo que tenía de principio, sumatoria en i de p punto sub i por delta r sub i, igual todo esto que está acá por delta q sub j. Acá, no, una cosa que quiero comentarle. Claro, cuando uno lo hace en el pizarrón, uno tendría como más libertad para ir poniendo cálculos intermedios y para ir poniendo cosas. Entonces, avisen si se entiende y si no se entiende, si precisan más pasos intermedios. ¿Ah? Porque volviendo un poquito a lo que tenía antes, ¿tá? Acá tenemos esta cantidad que está acá, que es lo que le decía que es una especie de aceleración
multiplicada por la masa generalizada por delta Q sub J. Y después tenía el otro término que me parecía lo mismo, Q grande sub J por delta Q sub J. Pero ¿cuál es la diferencia fundamental? Bueno, el hecho que si tengo coordenadas generalizadas independientes, que es lo que ocurre en la mayoría de los casos, ahora sí puedo igualar a cero cada uno de los términos. Ahora sí puedo igualar a cero. Entonces me queda la relación que está acá abajo, que sería la primera versión de las ecuaciones de Lagrange. Fíjese que son ecuaciones en las cuales aparece la energía cinética, las coordenadas generalizadas y las fuerzas generalizadas. El término que está a la izquierda, yo por eso le decía que era una masa por aceleración generalizada. ¿Por qué? Porque a la derecha tengo la fuerza generalizada, entonces identifico masa por aceleración con fuerza y digo que si lo que tengo a la derecha es la fuerza generalizada, lo que tengo a la izquierda es la masa por aceleración generalizada. Bueno, vamos a dar otro pasito más y vamos a decir, bueno, si el sistema es conservativo, la fuerza es menos la derivada del potencial. Entonces, F como vector es menos el gradiente calculado en I de la fuerza U. Esto es porque puedo tener muchas partículas. Entonces, Q sub J lo puedo Una escribir pregunta. como... ¿Sí? ¿Por qué puedes decir que ahora puedes igualar con ternas? Sí, porque acá, a ver, ¿dónde puedo? Déjame ver para atrás un poquito a ver cuál es la ecuación. O si tengo que escribirla en algún lado. Este... Claro, la ecuación que está acá abajo de todo, claro, acá no puedo igualar cada uno de los términos y no puedo igualar a cero cada uno de los términos por el tema que le dije antes. Pero a ver si la otra la tengo escrita en algún lado explícitamente, la ecuación con los puntos J. Mm, No, a ver si la tengo escrita, disculpen. No, em, a ver si puedo, vamos a cambiar, puedo compartir, detener uso compartido. ¿Saben si hay pizarra acá? ¿Alguno sabe si el Webex tiene una pizarra como el Zoom que uno puede escribir? No, pero capaz lo que puedes hacer es usar Paint y compartir pantalla. A ver, Ahí hay una opción que dice nueva pizarra blanca. No sé si... a ver, ¿dónde? Cuando vas a compartir la última. No sé si qué es, pero... Aplicación, a ver acá. ¿Acá? No. A ver, vamos a acabar. Pausa, pongo reanudar video.